Señores, gracias por acompañarnos. Mesa de podcast de la UPC de Presidente Franco, en esta ocasión con la doctora, ella es abogada, Magdalena Riveros, es la encargada de la oficina registral número 537, que funciona aquí en la sede de la Universidad Privada del Este, Ciudad Presidente Franco. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta mesa. Vamos a hablar un poco de su gestión, de todo ese trabajo que lleva a cabo desde esta oficina. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar en esta mesa de diálogo. Bueno, oficina registral, vamos a empezar por ahí para la gente que no maneja la información. Sabemos que muchos adolescentes están en contacto con nosotros porque quieren saber un poco lo de la universidad. En esta ocasión hablamos de una oficina registral, es del registro civil que funciona aquí en la universidad. Gracias a un convenio de cooperación que se tiene entre instituciones, ¿no? Ministerio de Justicia, UPE. Entonces usted trabaja desde esta oficina atendiendo al público en general, ¿verdad? ¿Cómo funciona la oficina? Y la oficina es pública, vamos a decir, prestar servicios a la ciudadanía para realizar las inscripciones de nacimiento, matrimonios y defunción. Atiende al público en general, no solamente a los alumnos, porque está ubicado dentro del predio de la universidad, en el horario comprendido entre 7 a 15 horas. Y posteriormente trabajamos también con los alumnos atendiendo los casos en las cuales necesitan asesoramiento y acompañamiento, las cuales muchas veces no reúnen los requisitos para hacer la inscripción por vía administrativa. A mí me consta porque estoy en el mismo pabellón, en el mismo edificio de la oficina, ¿verdad? Un piso más arriba. Entonces siempre vienen las personas. ¿Dónde es la oficina del registro? Dice, bueno, vamos acá, le digo, piso 2. Entonces mucha gente viene porque es una necesidad, ¿no? Certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de defunción, son documentos esenciales para la vida cotidiana, digamos, de toda la población, ¿verdad? ¿Qué tal la carga de trabajo que tiene acá? Realmente tenemos usuarios que acuden de todos lados de la ciudad de Presidente Franco, incluso de otros lugares. Trabajamos bastante con los colegios que están cerca, acá de kilómetro 7 Mondaú, 6 Mondaú, Colegio San Jorge, aquí el barrio Juan Pablo II. Son colegios que son, vamos a decir, que tienen población vulnerable y de escasos recursos, a quienes le acompañamos muy de cerca para poder documentar. Es sabido que la identidad es un derecho fundamental de la persona al nacer, por la cual adquiere derechos y también, verá, cuando es mayoría, pues obligaciones. Entonces es un derecho que no se le puede negar. Lo que buscamos es realizar las inscripciones oportunas, es decir, que cuando los niños nacen ya estén documentados y que poder brindarle esa identidad y para que luego puedan acceder a los beneficios que son salud, educación y otros beneficios que el Estado mismo brinda. Cuando la doctora habla de identidad, está hablando de que todas las personas tenemos que tener nuestro documento de identidad, que es la cédula de identidad, ¿no? Que parte con el nacido vivo, que es el primer documento, nacido vivo, certificado de nacimiento, y con ese documento uno va a la dirección de identificaciones de la policía para poder solicitar su cédula. Y qué bueno, en el interior profundo, como dice un político conocido, nosotros no teníamos cédula a los meses de nacimiento, ¿verdad? Tardábamos muchísimo. Incluso existen personas hoy en el interior lejano que no tienen documentos, ya siendo mayores de edad o incluso adultos mayores, sin cédula, ¿verdad? Existe eso en Paraguay todavía. Entonces el trabajo que ustedes están haciendo desde las oficinas registrales es muy importante y eso coopera con el bienestar de las personas, porque como dice bien usted, uno necesita de los servicios públicos, salud, educación, etcétera, y si no tiene documento de identidad no puede acceder. Por eso es importante ese trabajo que a veces no se dimensiona en su justa medida, ¿verdad? Así mismo, y muchas veces no es solamente llevar, en algunos casos hay padres que no tienen el nacido vivo que se le expidió en el hospital. Por H motivo perdieron o se quemó o se mudaron y entonces extraviaron. Entonces lo que nosotros hacemos desde la oficina registral es acompañarle a esa familia
para que ellos puedan realizar la denuncia ante la comisaría donde residen. Posterior a eso, se solicita ante el Ministerio de Salud la primera vía, que es la copia, vamos a decir, del nacido vivo que se le expidió en el momento al nacer el niño, y con eso se hace por la vía judicial. Hay otros casos, como lo mencionabas, que cuando es ya mayor adulto, nosotros le acompañamos, solicitamos el informe ante el registro civil, la dirección general, en este caso donde Archivo Central expide un informe y donde se constata que la persona nunca tuvo documentación o nunca fue inscrito. Expide un informe, la cual se adjunta a un formulario que es de declaración personal, y ese se remite al Departamento de Identificaciones, donde se hace el informe de dactiloscopía, que son las tomas de las huellas dactilares de la persona quien dice ser que no cuenta con documentación. Y una vez que viene el informe AFIS, donde se demuestra que realmente no tuvo nunca cédula, es donde nosotros procedemos a realizar la inscripción para mayores adultos. Es un protocolo bien específico y también trabajoso, ¿verdad? Así, y ustedes hacen eso desde la oficina, ese acompañamiento, así mismo, y es totalmente gratuito. sin cobrar nada encima. Sí, sí. Aparte de los honorarios normales, digamos, de salario y compañía. Es un servicio gratuito, vamos a decir. Si bien el formulario tiene un costo de 25.000, nosotros lo hacemos de manera gratuita desde la oficina registral, que es la 537, que sería mi oficina. Entonces, para la gente que está escuchando, bueno, yo perdí el nacido vivo de mi hijo. ¿Y qué hago? Bueno, se tienen que acercar, ¿verdad? Y poder hacer la gestión, esa que explicó recién la doctora. Se pide la segunda vía, que sería la copia, la primera vía, que sería la copia del nacido vivo del hospital, porque ahí arranca todo el proceso de identificación de las personas, ¿verdad? Nacido vivo, cuando uno va al hospital con la señora embarazada, se interna, tiene a su hijo, y el doctor que le atendió tiene que firmar un documento que la criatura nació vivo, ¿no? El famoso nacido vivo, el documento que dice la hora, el nombre, los nombres de los padres, en el caso, ¿verdad? O si es madre soltera, el nombre de la mamá. Y ese documento da inicio al proceso de identidad de las personas. Y es muy importante no perder, dicho sea de paso, eso hay que guardar en una carpeta, poner en un lugar bien protegido, para poder documentarse después, porque ese documento va a venir después a la oficina del registro civil, a cualquier oficina. En este caso, la doctora está en la oficina 537, reitero que funciona aquí en la UPE, y con ese documento va a solicitar su certificado de nacimiento. Así mismo. Y ahí empieza el proceso ya, y ustedes tienen digital ya, doctora, hoy día. Algunas oficinas sí tienen. Todavía. Esta oficina no todavía. Esta oficina no. Es a papel. A papel todavía. Hay oficinas que, por ejemplo, la oficina que está en el Hospital Los Ángeles, que tiene el sistema RUT, que es el registro único de las personas, donde ya se hace todo digital y automáticamente ya sube, ¿verdad? Y puede expedirse. Claro. Sin embargo, hay oficinas todavía como la nuestra, que nosotros trabajamos, asentamos las inscripciones en los libros. La inscripción, quiero aclarar que es también gratuita, y la primera expedición del certificado, que es de color verde, también es gratuito. Entonces, la siguiente expedición, el que piden, que el certificado que es de color celeste, sí ya tiene un costo de 25.000. O sea que la primera certificación es gratuita, verde luego es el color. Y pregunta, si se inscribió aquí en su oficina, la 537, eso después se procesa, el papel que usted dice, el libro de asiento, donde anota todo, ¿eso después se digitaliza y pasa a la central o falta todavía hacer eso? ¿No se hace todavía? Sí, una vez que termine el último folio, nosotros remitimos a Asunción. Son libros pares gemelos, donde ambos libros contienen el mismo tenor, y uno queda, una vez revisado el libro en el archivo central, uno queda allá para el archivo justamente y para su informatización. Y posterior a eso vuelve el otro tomo y queda en la oficina de origen. El usuario, una vez que esté informatizado, puede acudir a cualquier coordinación departamental. Hay una coordinación por cada departamento del país. O acudir a la oficina central o a la oficina de origen, donde puede retirar. Incluso ahora está en el portal Paraguay la identidad electrónica, donde el usuario, una vez que tiene la mayoría de edad, puede solicitar
tener identidad electrónica, gestión a través de cualquier tipo de plataforma, o sea, de cualquier tipo de móvil, ya sea la PC, la computadora o el teléfono celular, Y puede acceder desde ahí a su certificado de nacimiento, incluso si tiene matrimonio o hijos, ¿verdad? Claro. En caso de que sean padres. Sí, y tarda mucho esa digitalización. Por ejemplo, si usted envía un libro hoy, ¿en cuánto tiempo ya uno puede tener esa facilidad de ir a una oficina departamental para poder solicitar su certificado? Y depende mucho del trabajo que tienen los compañeros de la central, porque hay que verificar, realizar la corrección. Y una vez que esté todo verificado, eso se carga en el sistema, pero es de acuerdo a orden, Claro. digamos, decir, dependiendo de qué oficinas primero presentaron y todo. Prácticamente 6 meses Lo que tarda. tarda, ¿verdad? Me imagino, porque si están recibiendo de todo el Paraguay, o sea, de gran parte del Paraguay, principalmente de las oficinas que todavía trabajan en formato papel, entonces van a tener mucho trabajo los funcionarios de Asunción, me imagino, ¿verdad? Entonces, por orden están cargando. Y qué importante es digitalizar, ¿verdad? Porque si no se digitaliza o si no está todavía el proceso de digitalización concluido, la única alternativa es venir a la oficina de origen, Así. ¿verdad? Si se inscribió aquí, venir aquí para pedir un certificado. Sin embargo, si ya se digitalizó, se puede pedir en cualquier oficina. ¿Tiene que ser departamental o en cualquier oficina que tiene digitalización ya? Nosotros solamente estamos autorizados para expedir lo que corresponde a nuestra oficina. Ajá. Si bien podemos mirar, Aunque esté digitalizado. aunque esté digitalizado. No. Pero sí en la oficina regional. Sí, sí, La dirección Coordinación coordinación departamental se llama. es la que tiene la expedición a nivel nacional. Nosotros podemos expedir lo que corresponde a la inscripción de nuestra oficina, o sea, con la numeración de nuestra oficina. Sin embargo, las coordinaciones y la sede central son las que expiden a nivel A nacional. nivel nacional. Eso es interesante, ¿verdad? Porque, y además lo que dijo recién, que cuando uno tiene identidad electrónica y eso se gestiona en la plataforma, en la web, ¿verdad? Gracias a internet, uno construye su identidad electrónica y ahí hay copia de cédula de identidad, de registro conducir, vehículos, certificado de nacimiento también, entre otros documentos, ¿verdad? Si alguno es microempresario, bueno, su certificado de MIPYME, por ejemplo, ya también puede gestionar y bajar de esa plataforma, que es facilidad para todos nosotros. En vez de ir a la oficina a solicitar, uno tiene en la web y eso facilita muchísimo. Incluso por nuestra legislación hoy los documentos digitales son válidos. Por ejemplo, si yo no tengo mi cédula, que es de plástico y papel, hoy día es de plástico totalmente, con chip, la cédula nueva. La cédula vieja es plástico y papel. Y si yo no tengo esa cédula física, puedo ingresar a mi identidad electrónica y mostrarle al policía o mi registro de conducir a la policía de tránsito o a la patrulla caminera y decir aquí está mi documento, y eso es válido. Antes no era así, ahora por la legislación es así. Doctora, y esa gestión que ustedes hacen, nos consta que trabajan con las comunidades indígenas desde su oficina, trabajan con personas de escasos recursos para acompañar esa documentación. ¿Cómo va eso? ¿Puede explicarnos un poco cómo están trabajando? Y todos los días, como usted mencionó, recibimos usuarios que vienen desde las diferentes comunidades, los asentamientos, que son los lugares más vulnerables y de escasos recursos. También asistimos a las comunidades indígenas. Aquí en Franco tenemos 8 comunidades indígenas, las cuales trabajamos con ellos para documentarle, con acompañamiento del hermano Tomás, que es el asesor de la pastoral designado por la diócesis de Ciudad del Este. Pastoral social. Pastoral indígena. Indígena. Por la cual venimos trabajando hace más de 3 años justamente con él para tratar de documentarle no solamente a los niños que nacen dentro de las comunidades, sino también a aquellos mayores adultos que vienen, vamos a decir que en algunos casos ya los residentes en su mayoría ya tienen en su totalidad la documentación, pero hay otros familiares que vienen a la comunidad que son nuevos residentes y que no cuentan con documentación, con quienes trabajamos justamente para brindarle. Actualmente tenemos 119
mayores adultos con quienes estamos haciendo su documentación por primera vez. Sí. De esas comunidades indígenas De solamente comunidades indígenas. 119 adultos sin documentos. Sin documento. Y esa es una realidad, decíamos, ¿verdad? En Paraguay. Y con las comunidades indígenas es más frecuente eso por la falta de autogestión, digamos, ¿verdad? Me parece. Realmente es muy difícil cuando uno no tiene medios y recursos para poder acudir hasta la oficina. El hermano Tomás lo que hace, vamos a decir, es ayudarle con su móvil, acercándole hasta las instituciones encargadas de realizar la documentación. Y nosotros estamos desde el primer día, desde ese primer trámite que hay que solicitar. El registro civil habilitó un formulario totalmente gratuito para las comunidades indígenas, donde se tramitan los niños desde 0 a 13 años, hay un formulario. Desde 14 años hasta los 17 años hay otro formulario que se utiliza, porque como bien sabemos, a partir de los 14 años ya debe también tener el informe de dactiloscopía, que es las huellas dactilares. Y a partir de los 18 años de edad, que de donde ellos adquieren la mayoría de edad, también es a través de un formulario. Y no solamente eso, sino que hay un formulario especial destinado para las comunidades indígenas, donde el líder informa a través de una declaración jurada que esa persona es miembro de esa comunidad. No solamente el formulario que la persona interesada está llenando, ¿verdad? Sino que también el líder acompaña para poder realizar los trámites, para poder documentarle. Es como una especie de certificación que le da el líder de que esa persona pertenece realmente a esa comunidad. Así. Y luego tenga todos los beneficios que tienen ellos disponibles como comunidades indígenas. ¿Y los niños qué tal, doctora? Los niños indígenas, la mayoría tiene documentos. Ya hoy, con la gestión que están haciendo, me parece que eso se facilita un poco más, ¿verdad? Sí, hemos documentado 1.500 niños, no solamente de esta zona, sino de Ciudad del Este también. Y en su mayoría ellos siguen tratamientos médicos, justamente tienen su tarjeta de vacunación al día gracias a que cuentan con esa identidad. Y no solamente con la cédula de identidad hablo, sino que con el carnet indígena, que le facilita el acceso gratuito a todos los beneficios que cuenta. Y en su mayoría, el 90% están documentados. Ya prácticamente el niño que nace en la comunidad automáticamente se está documentando. Sí. Qué lindo trabajo es el que hace el hermano Tomás Hasler, ¿verdad? Así. De la Pastoral Indígena de la Diócesis de Ciudad del Este. Me consta la cantidad de comunidades, creo que son más de 50 comunidades que existen en el departamento de Alto Paraná, ¿verdad? 66. Creo que 66 aproximadamente. Y ese trabajo el hermano Tomás Hasler realiza tesoneramente todos los días, todas las semanas de visita. Hay que entender también que en las comunidades indígenas, a las comunidades indígenas uno no ingresa por ingresar, ¿verdad? Tiene que tener todo el protocolo para poder ingresar, y ese protocolo me parece que va mucho hacia la confianza a la persona que va llegando, ¿verdad? Y el hermano Tomás me parece que tiene toda la prerrogativa por el trabajo de años que está llevando a cabo con ellos, y esa coordinación que hace con usted es muy importante. Y aquí en la Universidad Privada del Este, en sus diversas sedes, sede Presidente Franco, Ciudad del Este y Hernandarias, también se llevan casos con la oficina registral 537 que usted dirige, ¿verdad? Y representa. ¿Cómo se hace ese trabajo, doctora? Hablamos de esos, justamente los asentamientos donde los padres no pueden realizar las inscripciones, ya sea de matrimonio, defunción, inscripción de nacimiento, y que no reúnen los requisitos para hacerlo por la vía administrativa. Entonces los alumnos, a través del consultorio jurídico, pasantía y extensión, están trabajando no solamente en las comunidades, sino aquellos que se acercaron hasta la oficina registral, la 537 en algún momento, ¿verdad? Y donde son personas de escasos recursos y que no pueden costear los gastos de un servicio profesional abogado. Entonces la universidad acompaña muy de cerca, agradecida con eso, porque no solamente abrió las puertas para que la oficina funcione dentro de la universidad, sino que a través de los alumnos y los docentes acompaña
a la comunidad. Es una responsabilidad social muy grande que cumple con la comunidad. Estamos trabajando con 90 casos ya judiciales, las cuales prácticamente en su totalidad ya salieron las sentencias, ya se dio cumplimiento y las personas beneficiadas con el convenio ya cuentan con identidad. En algunos casos que corresponde a mi oficina, existen, vamos a decir, las personas tienen cédula de identidad, pero el tomo no existe, que es del año 2010-2011. Entonces lo que hacemos es reinscribir esos hechos y actos que se realizaron, ya sea de matrimonio, nacimiento y defunción, hacer la reinscripción para que pueda volver a tener y esté asentado en un libro. Eso se remite en Asunción, donde se escribe en un libro especial. Estamos acompañando también de cerca a todos los que acuden hasta la coordinación, acompañados de los alumnos. Como lo mencionaste, los alumnos de Ciudad del Este y también los alumnos de la sede Hernandarias. Trabajamos muy de cerca con la CODENI, tanto de Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco, por supuesto, y también con las Secretarías de Acción Social y las Secretarías de la Mujer. Este es un trabajo articulado entre estas instituciones, municipalidad, oficina registral, Secretaría de la Mujer, en este caso la universidad también. ¿Cuáles son esos casos, además de lo que mencionó, de esos libros que no existen, de esos 2 años que dijo, otros casos que no se pueden hacer por la vía administrativa? La vía administrativa quiere decir venir a la oficina, solicitar y tener el documento. Y los casos en los que no se puede hacer eso y que tienen que ser judicializados, ¿cuáles serían esos, doctora, si nos puede mencionar? Sí, como lo dije hace rato, cuando el niño nace en el hospital, se le entrega el nacido vivo a los padres. Por H o B motivo perdieron, nos extraviaron o le pasó algo a ese documento. Entonces, ese es el único documento respaldatorio para los oficiales para poder inscribir por la vía administrativa. Cuando no se puede demostrar por ese medio, entonces únicamente por la vía judicial, donde los padres y nosotros le acompañamos justamente con los alumnos a través del consultorio jurídico desde el primer momento. Realizar la denuncia por el extravío, por el hecho que ocurrió, por la pérdida de ese documento, acompañando con una nota, solicitamos ante la 10ª región sanitaria la copia de la primera vía para poder contar con los datos con que el niño nació, el niño o la niña en este caso, y todos los demás datos, ya sea el sexo, la hora, los nombres de los padres, el lugar de nacimiento y todos los demás datos que requieran para poder realizar la inscripción. Y en base a eso, y reunido toda vez esos documentos, entonces se realiza en la forma judicial. Hay casos donde no se puede demostrar el vínculo familiar, pero la ley dice que hay que declarar el nacimiento, que cualquier persona puede declarar el nacimiento. Entonces, en esos casos, cuando no están en ausencia de los padres, por causa de fallecimiento o otro motivo, los abuelos pueden realizarlo cuando los padres no están casados por la vía judicial. Porque si están casados los padres, pueden presentar el certificado de matrimonio, entonces sí se puede hacer por la vía administrativa. Pero en este caso únicamente por la vía judicial. Hay casos en que se le expidió el nacido vivo. La madre falleció al momento de dar a luz, pero no estaba casada, no figura el nombre del padre. Entonces en ese caso es también por vía judicial porque no se puede demostrar el vínculo paterno. Entonces es una de las formalidades. O cuando adquieren la mayoría de edad y nunca fueron registrados, la ley habla que se puede inscribir por declaración personal en el artículo 62 cuando los padres tienen paradero desconocido, ausentes o fallecidos. Entonces cuando los padres están presentes, pero no se ha inscrito esta persona, nunca le inscribieron a su hijo y adquirió la mayoría de edad, también se realiza por la vía judicial. Hay diversos casos. Y eso implica trabajo, ¿no? Trabajo de abogados. Y no solamente eso, también está la inscripción de defunción, por ejemplo, de que transcurrido las 24 horas, los familiares en muchos casos desconocen el plazo, acuden hasta la oficina registral y ya pasó el tiempo, entonces nosotros no podemos inscribir y cuando ya no encuentra un lugar, únicamente por la vía judicial se puede inscribir. ¿Y cuánto tiempo es el plazo para inscripción?
El de defunción es de 24 horas. 24 horas. A menos que sea una expedición del médico forense, en ese caso se toma en cuenta la fecha de expedición del documento y no así la fecha de defunción. Claro. Que pueden ocurrir, por ejemplo, caso de calcinamiento, por ejemplo, el que ocurrió en Mingaguazú, que el cuerpo no se pudo determinar quién era la persona y la causa de muerte, que llevó 15 días más o menos que la pericia criminal, se expide con relación a la causa de muerte y poder identificar el cuerpo. Entonces, en esos casos, lo que hace el médico forense es determinar la fecha de defunción y posterior a eso expide. Entonces, hay una resolución 390 de Dirección General que nos habilita a los oficiales desde el momento de la expedición tomar en cuenta las 24 horas. Claro. Para poder inscribir. Como no se pudo identificar antes, desde el momento en que se pudo identificar y particularmente o puntualmente desde la expedición del documento del médico forense, ¿verdad? Que me parece razonable y lógico, ¿verdad? Y esas son cosas que volviendo al punto del trabajo que lleva con la universidad, llevan los alumnos, pero hay que aclarar que el que firma es el docente, el profesional docente, no el que patrocina esos casos. Y es muy importante porque eso le libera de costos al afectado, ¿verdad? Sí, que es un servicio totalmente gratuito. Claro, porque justamente están sin recursos y ellos necesitan de apoyo. Y ese trabajo de los alumnos que tiene una doble función, ¿verdad? De llevar adelante los expedientes con tutoría del docente de la cátedra de consultorio jurídico y de pasantía profesional y también de extensión universitaria en gran sentido. Entonces ellos aprenden por un lado y por el otro prestan un servicio al afectado, al necesitado, al de escasos recursos. Y el que firma, reitero, es el docente, el abogado, profesional abogado que está llevando esas materias, que en este caso aquí en Ciudad Presidente Franco le tenemos al doctor Jorge Aguilar y al doctor Víctor Ramírez. Jorge Aguilar es penalista, abogado, es docente de consultorio jurídico, y el doctor Víctor Ramírez, magíster Víctor Ramírez, es docente de pasantía profesional. Y le tenemos a la abogada Lisa Vega, que es coordinadora de extensión universitaria en la carrera de Derecho, aquí en Franco. Y allá en Ciudad del Este, en la UP Ciudad del Este, le tenemos al magíster Gavilán, Raúl Gavilán, que es docente de consultorio jurídico, y le tenemos a la doctora Patricia, ¿verdad?, que es docente de extensión. Entonces ellos están trabajando con los alumnos, y en Hernandarias también, que están los docentes allá, que no recuerdo muy bien el nombre, pero es Castillo. Gabriel Castillo. Gabriel Castillo, abogado también. Y el doctor Jorge Aguilar. Y el doctor Jorge Aguilar, que está como docente en la sede de Hernandarias de la Universidad Privada del Este, Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Ese trabajo es muy importante, a pesar de que a veces cuando tocamos de oídas o pasamos una lectura rápida no consideramos la importancia, ¿verdad? Pero qué importante es, ¿verdad? Poder posibilitar esa identidad, esa documentación y resolver los problemas, las dificultades documentales que tienen las personas, ¿verdad? Por eso su trabajo, doctora, es muy importante. Nosotros que estamos de cerca, caminando y sabiendo de la gestión, valoramos muchísimo. Y que tenga éxito en eso, ¿verdad? Que es importante. Muchas gracias. Realmente lo hago de corazón. No solamente, como lo digo, como servidora pública, pero soy una apasionada del servicio social, viendo la realidad, y muchas veces preguntan por qué lo hacemos, ¿verdad? Pero ver que esa persona que por primera vez y es mayor adulto adquiere su identidad y que pueda acceder por primera vez a los beneficios no tiene precio, porque detrás de esa persona mayor adulto están los hijos que muchas veces no tienen documentación, están los nietos, y aparte que los alumnos, trabajar con los alumnos muy de cerca y los docentes y ver que se pueda realizar, porque ellos a través del aprendizaje y con casos reales están trabajando, y casos puntuales, porque cada caso en particular es un caso diferente, ¿verdad? Y lo tomamos muy en cuenta. Muchas veces ellos acuden hasta mi oficina en horario laboral y trabajamos sobre los casos reales. Incluso están viendo los usuarios que acuden
y conocen la realidad que hay en la comunidad. Porque una realidad afuera que muchas veces no conocemos, que a pesar de vivir en la ciudad y a pesar de que nuestra oficina esté en la ciudad, salimos un poquitito acá, 3-4 cuadras, y hay personas que no tienen documentos. Entonces, la idea es que cada ciudadano cuente con identidad. Y eso lo estamos haciendo con apoyo de la universidad, que es algo muy importante. Que por qué no hacerlo en su comunidad donde ellos están, ¿verdad? Y a través de los alumnos y en acompañamiento de los docentes, como lo mencionaba. Porque en muchos casos son también asesorías. No solamente hay casos que no llegan, vamos a decir, la parte judicial, que eso lo puedo resolver en la parte administrativa. Lo que va del año llevamos 323 asesorías jurídicas ya con los alumnos en la comunidad, aquí en Presidente Franco. 323 carpetas de asesorías. Así mismo. En este año 2025. En este año 2025. Muchísimo eso. Entonces tiene una carga laboral muy grande. Y sí, hay que meterle, ¿cómo se llama? Fuerza a los alumnos y docentes para que corran con eso, porque el cliente también, o el afectado, digo, el cliente en el sentido profesional, ¿verdad? Pero en este caso el afectado que necesita viene, ¿no? Y dice, no tengo mi documento, necesito porque tengo que consultar, porque quiero este beneficio, etcétera. Y eso implica mucho trabajo. Las más de 300 carpetas, me sorprende eso, doctora. Así como yo estoy seguro que muchos no saben que en el Alto Paraná existen 66 comunidades indígenas. El presidente Franco dijo, ¿cuánto? 8 comunidades. 8 comunidades. Cualquiera que viva acá en Presidente Franco no sabe, muy pocos saben, estoy segurísimo de eso, que aquí existen 8 comunidades indígenas. Y dirán, ¿y dónde están? Y bueno, de repente vemos en los semáforos a las personas de esas comunidades indígenas, y por eso sabemos que existen indígenas, pero no nos vamos a las comunidades. Y dicho sea de paso, también desde la universidad se va potenciando el servicio de extensión, ¿verdad? Me consta que en Ciudad Presidente Franco la carrera de medicina, las carreras de ciencia de la salud, que son enfermería, nutrición, kinesiología y fisioterapia, van desarrollando gestiones de extensión universitaria con las comunidades de escasos recursos y los hogares de niños, de ancianos. Y eso es muy importante, y la intención también es fortalecer eso, ¿verdad, doctora? Así mismo. Quiero rescatar algo muy importante, que no solamente medicina ni derecho va acompañando la documentación, sino que también alumnos de arquitectura se involucraron a trabajar con las comunidades indígenas. Tal es así que el año pasado defendieron su tesis 2 alumnos para hacer el mejoramiento del hábitat de la comunidad específica, de la comunidad Maca, que está ubicado en el centro de Ciudad del Este, que muy pocos conocen. La mayoría de las personas saben que ellos están asentados ahí enfrente del Banco Fomento. En algunas ocasiones aquellos que visitan Itaipú ven que están vendiendo sus artesanías también ahí, ¿verdad? Pero ellos necesitan un mejor lugar donde habitar, ¿verdad? No solamente la parte documental. Claro. Entonces la universidad, a través de sus alumnos, el año pasado hicieron justamente un proyecto de mejorar ese hábitat, y donde tuvieron involucrados varios alumnos, no solamente en la carrera de arquitectura, de derecho, de medicina, para brindar la asistencia médica, sino que se hizo todo un trabajo en conjunto entre facultades de la universidad, donde se tuvo que colocar las mediciones donde van a ir los caños para protección contra incendios, el desagüe fluvial. O sea, la parte de agronomía también tuvo que estar involucrada para poder el impacto ambiental ver, porque como ustedes saben, la comunidad está asentada en un inmueble que anteriormente era una plaza que le cedió la municipalidad. Entonces, los alumnos también, no solamente la parte documental sobre identidad, sino que la parte documental sobre el inmueble también estuvieron acompañando. El año pasado se consiguió la ratificación justamente en la municipalidad para la transcripción ya del título de propiedad a nombre de ellos. Por eso es que se pudo concluir ese proyecto, y la idea es que en algún momento sea un patrimonio cultural de Alto Paraná. Ese inmueble y su comunidad, ¿no?
donde ellos tengan un lugar donde exhibir sus artesanías, donde puedan vivir dignamente. Ellos también tienen educación. Hay incluso alumnos que se ofrecen como voluntarios que van y brindan asistencia escolar. Qué interesante. Y tuve la ocasión de hablar con el arquitecto. Hoy día arquitecto ya este año defendió su trabajo final de grado. Así. El arquitecto Abel Florentín, y no recuerdo su compañera porque hacen en par, ¿verdad? Sí. En dúo hacen. Y hablamos de ese proyecto justamente de la comunidad indígena Macá, que está en el microcentro de Ciudad del Este. Esto tampoco saben muchas personas, ¿verdad? En el microcentro, y hablamos del microcentro porque está a escasos 1000 metros del Puente de la Amistad, en el corazón de Ciudad del Este, detrás mismo del Banco Nacional de Fomento, que está muy cerca de la rotonda Mona Lisa, como conocemos nosotros, esa primera rotonda después de ingresar a Paraguay desde el Brasil por el Puente de la Amistad. Y me decía el arquitecto Abel Florentín, es un trabajo lindo que estamos haciendo y que ojalá podamos concretar, porque una vez que se tenga el proyecto de mejoramiento de su hábitat, de ese lugar donde viven muchas familias de la comunidad Macá indígena, después hay que hacer la inversión. Y ahí es donde se trancan muchos proyectos a la hora de tener el dinero para invertir y mejorar. Y ojalá que las autoridades, yo estoy seguro que el arquitecto Abel Florentín, egresado ya de la Universidad Privada del Este de Arquitectura aquí en Franco, va a poder empujar ese proyecto y lograr que las autoridades se pongan las pilas para poder apoyar a esa comunidad y tener los recursos. Y qué bueno va a ser que de aquí a unos años sea patrimonio cultural de la nación esta comunidad que está anclada en el microcentro de Ciudad del Este. Vi yo la parte interna en imágenes que me mostró el arquitecto, que programamos estar en esta mesa para contar y hablar y mostrar un poco eso. Vi que hace falta muchas cosas ahí, en esa comunidad. Y eso es importante, esa articulación que usted hace desde su oficina con las comunidades, la articulación que usted hace con las carreras, porque usted es la que impulsa eso con los docentes. Eso hay que decir también. La doctora trabaja, propone, sugiere reuniones, pide reuniones y así va empujando el carro, que también hay que considerar que cada carrera tiene su agenda propia, tiene su gestión propia académica, de investigación y de extensión, pero esto forma parte justamente de esa agenda. Así que, doctora, la pregunta que cabe también, ¿está haciendo este trabajo con otras universidades o solamente con la UPE? Solamente con la UPE. Solo con la UPE está haciendo. Qué bueno que sería que más universidades se involucren así, ¿verdad? Porque ahí vamos a tener más beneficiados, no dudo. Sí. Se va a multiplicar. Pero es un lindo ejemplo, es como un plan piloto que se puede tomar, un modelo, significa eso, para otras universidades y que se pueda replicar en esas instituciones educativas universitarias para poder brindar mejores y mayores beneficios a nuestra comunidad. Así mismo. En particular a las de escasos recursos. Y facilitar el acceso justamente a identidad. Que es el fin primordial, ¿verdad? Así. Identidad de las personas, que es un derecho. Es un derecho fundamental y que abre puerta para todo. Claro. Doctora, gracias por este tiempo y le deseamos mucho éxito aquí, nuestro equipito de trabajo del Canal 47, aquí con José Orrego, más conocido como Piojo en todo el Paraguay, y bueno, y los compañeros también que están trabajando. Éxito, doctora, y gracias, y nos comprometemos a seguir acompañando paso a paso en la difusión esta gestión que está haciendo. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Para mí es un privilegio. Me siento como en casa, porque siempre digo que es mi casa porque mi oficina está aquí dentro de la UPE y abierto 24/7, como le digo siempre, para los que necesitan, ¿verdad? Y acuden hasta la oficina. Estamos a las órdenes y al servicio. Muchas gracias, abogada Magdalena Riveros. Ella es encargada de la oficina registral 537 del Registro Civil, que funciona aquí en la Universidad Privada del Este. Será hasta otro momento. Gracias por acompañarnos.